es Luisa Álvarez y yo les voy a exponer el tema de los campos magnéticos en los planetas. Un campo magnético es una idea que usamos como herramienta para escribir cómo se distribuye una fuerza magnética en el espacio alrededor y dentro de un cuerpo magnético. Como se puede ver en la imagen, el campo magnético en un imán va desde el norte hacia el sur. Cuando hablamos de la fuerza debido a un imán, esta tiene que actuar sobre algo. Estrictamente hablando, un campo vectorial de fuerzas nos dice la magnitud y la dirección de la fuerza que actúa sobre una partícula de prueba en cualquier punto. Los fenómenos más llamativos en astrofísica es la presencia de campos magnéticos en la mayoría de los objetos astronómicos. Pues tal es el caso en muchos de los planetas del sistema solar, estrellas de todos los tipos espectrales, incluyendo nuestro Sol, y varias galaxias estudiadas. También los discos de acreción. Hasta principios del siglo pasado creíamos que el campo magnético terrestre se podría explicar a partir de los efectos de magnetización permanentes del núcleo. Esta idea fue propuesta por William Hilbert en su Tratado de Magnet a principios del siglo XVII. Hoy sabemos que tanto el origen del campo magnético de la Tierra como el de los objetos astronómicos no puede ser explicado de esta forma, ya que en muchos objetos se observan temperaturas por encima de la temperatura de Curie. Fermat, en 1919, propuso que la generación del campo se debía a corrientes inducidas por el movimiento de fluidos cargados. La teoría del dínamo describe el proceso a través del cual actúa un fluido que gira, convence y conduce la electricidad para mantener un campo magnético. Esta teoría se utiliza para explicar la presencia de campos magnéticos de duración anómala en los cuerpos astrofísicos. Se necesitan tres condiciones para que exista un dínamo. En primer lugar, un medio fluido eléctricamente conductor, energía cinética proporcionada por la rotación planetaria y una fuente de energía interna para impulsar los movimientos convectivos dentro del fluido. En el caso de la Tierra, el campo magnético es inducido y mantenido constantemente por la convección de hierro líquido en el núcleo externo. Un requisito para la inducción de campo es un fluido en rotación. La rotación en el núcleo exterior es proporcionada por el efecto Coriolis causado por la rotación de la Tierra. La fuerza de Coriolis tiende a organizar los movimientos de los fluidos y las corrientes eléctricas en columnas alineadas con el eje de rotación. Y pues el efecto de Coriolis hace que un objeto que se mueve sobre el radio de un disco en rotación tiende a acelerarse con respecto a ese disco según si el movimiento es hacia el eje de giro o alejándose de este. Sobre la magnetosfera, y pues esta es una región alrededor de un planeta en la que el campo magnético de este desvía la mayor parte del viento solar, formando un escudo protector contra las partículas cargadas de alta energía procedentes del Sol. Empezando con Mercurio, las mediciones hechas por la sonda espacial Mariner demostraron que Mercurio tiene un campo magnético. El efecto dínamo del núcleo de Mercurio es 150 veces más débil que el de nuestro planeta. Los investigadores están desconcertados por el campo magnético de Mercurio, ya que se supone que su núcleo de hierro se ha enfriado hace mucho tiempo y que ha dejado de generar magnetismo. Algunos científicos han propuesto que el campo puede ser un vestigio del pasado congelado en la corteza exterior del planeta. Sean Salomon, quien es el principal investigador de MESSENGER en el Instituto Carnegie de Washington, explica que los accidentes geográficos tectónicos preponderantes en Mercurio son lóbulos escarpados, enormes acantilados que marcan la cumbre de fallas de la corteza que se formaron durante la contracción del área que lo rodea. Ellos relatan la importancia que ha tenido el enfriamiento del núcleo para la evolución de la superficie. Después del final del periodo de fuertes bombardeos, el enfriamiento del núcleo del planeta no solo alimenta el dínamo magnético, sino que también llevó a la contracción del planeta entero. El campo magnético de Mercurio es de 220 nanoteslas. El campo magnético de este planeta es muchísimo más débil comparado con los otros planetas del sistema solar. Esto se puede deber a su lenta rotación insuficiente para formar el sistema de dínamo interno. Como resultado de esto, el viento solar golpea la atmósfera de Venus sin ser filtrado.
Se supone que Venus en algún tiempo tuvo originalmente tanta agua como la Tierra, pero al estar sometida a la acción del Sol sin ningún filtro protector, el vapor de agua en la alta atmósfera se disoció en hidrógeno y en oxígeno. El campo magnético terrestre está mayoritariamente producido por las corrientes eléctricas que ocurren en el núcleo externo de naturaleza líquida, que está compuesto de hierro y níquel fundido altamente conductor. El campo magnético se genera al formar una línea de corriente en espiral cerrada. Un campo magnético variable genera un campo eléctrico y los campos eléctrico y magnéticos ejercen una fuerza sobre las cargas que fluyen de la corriente. La magnitud del campo en la superficie varía de 25 a 65 microteslas. Aunque el campo magnético de la Tierra está de forma general bien aproximado por un dipolo magnético con su eje cerca del de rotación, ocurren de manera ocasional eventos dramáticos en los que los polos norte y sur geomagnéticos se intercambian. Estos eventos se denominan inversiones geomagnéticas. La historia del campo magnético se registra principalmente en óxidos de hierro como la magnetita, que presentan propiedades ferromagnéticas u otro tipo de estructuras que pueden ser magnetizadas por el campo magnético de la Tierra. La magnetización remanente o remanencia puede ser adquirida de más de una manera. En corrientes de lava, la dirección del campo se congela en pequeñas partículas magnéticas al enfriarse, originando la magnetización termorremanente. En los sedimentos, la orientación de las partículas adquiere cierta tendencia hacia el sentido del campo cuando se depositan en el suelo oceánico o en el fondo del lago. Este proceso es denominado magnetización detrítica remanente. La magnetización termorremanente es la forma de remanencia que origina las anomalías magnéticas en las dorsales oceánicas. Al expandirse el lecho marino, el magma emana desde el manto y se enfriará para formar corteza basáltica nueva. Durante el enfriamiento, el basalto guarda la dirección del campo terrestre. El basalto se forma en ambos lados de la dorsal y se aleja de ella. Cuando el campo magnético terrestre se invierte, el nuevo basalto registra la dirección inversa. El resultado es una serie de bandas que son simétricas alrededor de la dorsal. Versiones ocurren aparentemente a intervalos aleatorios de tiempo que varían entre menos de 100.000 años hasta 50 millones de años. El evento más reciente es denominado la inversión Runge-Matuyama, que ocurrió hace 780.000 años. Unos efectos interesantes del campo magnético son las auroras boreales y el biomagnetismo. Las vacas y los ciervos tienden a alinear sus cuerpos en la dirección norte-sur al descansar, pero no cuando están cerca de las líneas de alta tensión. Esto ha llevado a creer a los investigadores que el magnetismo producido es el responsable. También hay cierto tipo de bacterias llamadas Magnetospirillum magnetotacticum, y es una bacteria magnetotáctica gram negativa. La característica más peculiar es probablemente su capacidad de orientarse de acuerdo al campo magnético terrestre, una habilidad denominada magnetotaxia, y esta se produce gracias a la presencia en el citoplasma bacteriano de unos orgánulos especiales llamados magnetosomas. Aunque en Marte no hay evidencias de una estructura global de campo magnético, partes de la corteza planetaria muestran evidencias de haber estado magnetizadas, lo que sugiere la alternancia de inversión de polaridad de su campo dipolar en el pasado. Este paleomagnetismo de minerales susceptibles magnéticamente es similar a la de las franjas alternas halladas en los fondos oceánicos terrestres. El eje magnético de Júpiter, como el de la Tierra, está ligeramente desviado del eje de rotación, pero mientras Júpiter y la Tierra y otros planetas giran en el mismo sentido, la polaridad magnética de Júpiter es contraria a la de la Tierra. Lo que produce este campo aún no está claro. Nadie sabe de lo que está construido el centro de Júpiter, pero según una teoría ampliamente mantenida es hidrógeno comprimido por el enorme peso de las capas exteriores del planeta hasta el punto en el que se convierte en metal y conduce electricidad.
El campo magnético ecuatorial de Júpiter tiene un valor de 428 microteslas o 4.28 Gauss. Algo muy interesante es que el campo magnético de Júpiter es la estructura de mayor tamaño en el sistema solar. Las partículas cargadas son recogidas por el campo magnético joviano y conducidas hacia las regiones polares, donde se producen impresionantes auroras, como se pueden ver en las imágenes. Por otro lado, las partículas expulsadas por los volcanes del satélite Io forman un toroide de rotación en el que el campo magnético atrapa material adicional que es conducido a través de las líneas de campo sobre la atmósfera superior del planeta. El campo magnético de Saturno es mucho más débil que el de Júpiter y la magnetosfera interactúa con la ionosfera, la capa superior de la atmósfera de Saturno, causando emisiones aureales de radiación ultravioleta. Recientes estudios muestran que en el polo norte del planeta existe, en vez de un anillo de varias auroras menores como en Júpiter o la Tierra, una única gran aurora de forma anillada. El valor del campo ecuatorial es de 21 microteslas o 0.21 El campo magnético de Neptuno tiene una geometría compleja que incluye contribuciones relativamente grandes de componentes no dipolares, incluyendo un momento cuadrupolar que puede exceder la fuerza del momento dipolar. Por el contrario, la Tierra, Júpiter y Saturno solo tienen momentos cuadrupolares relativamente pequeños y sus campos están menos inclinados con respecto al eje polar. El gran momento cuadrupolar de Neptuno puede ser el resultado del desplazamiento en relación al centro del planeta y de las limitaciones geométricas del dínamo generador del campo magnético. El dipolo del campo magnético en el ecuador magnético de Neptuno es de 14 microteslas o 0.14 Gauss. El campo magnético de Neptuno, como el de Urano, está bastante inclinado y desplazado al menos 0.55 radios del centro físico. Comparando los campos magnéticos de estos planetas, los investigadores piensan que la extrema orientación podría ser característica de los flujos en el interior del planeta y no tanto como resultado de la inclinación del propio planeta o de cualquier posible inversión de los campos en ambos. Este campo puede ser generado por movimientos convectivos fluidos en una cáscara esférica delgada de líquidos conductores eléctricos, y esos probablemente son una combinación de amoníaco, metano y agua, que resulta en una acción de dínamo. Por último, vamos a hablar del campo magnético del Sol. Este tiene un campo magnético muy intenso y variable que va cambiando año con año. Cambia la orientación de sus polos cada vez que alcanza su máximo de actividad, que ocurre una vez por ciclos. Estos ciclos se conocen que tienen una duración de unos 11 años aproximadamente. El Sol está compuesto por plasma, que es básicamente gas a unas temperaturas muy altas, y al ser gaseoso, entre comillas, y no ser líquido, esto hace que no toda la estrella rote a la misma velocidad. El ecuador del Sol tarda 25 días en dar una vuelta completa, en comparación con los 35 días que tarda en las latitudes más polares. Ya que el ecuador se está moviendo más rápido que otras zonas, esto hace que las líneas de campo se entrelacen entre sí a lo largo del tiempo. Estos entrelazamientos saldrán a la superficie del Sol en forma de erupciones, creando intensas regiones de campo magnético más frías que sus alrededores, llamadas manchas solares. Este entrelazamiento de las líneas de campo hace que el Sol se comporte como un gigante dínamo magnético, creando y haciendo desaparecer constantemente nuevas líneas de campo. Estas líneas de campo se tuercen radialmente, dando lugar a una capa de corriente heliosférica con forma tridimensional de la espiral de Arquímedes. La intensidad de campo magnético va disminuyendo según nos alejamos a su superficie, y el componente dipolar está en torno a los 50 y 400 microteslas. Y a continuación se muestran las referencias bibliográficas, y pues sería todo por mi parte. Gracias por su atención.